El fantasma de Massingham Mansions, de Ernest Bramah. ¿Crees en fantasmas, Max?, preguntó Carlyle. En tanto que fantasmas, sí, contestó Carrados con decisión. Por supuesto, asintió el detective privado con el aire de condescendencia que solía utilizar para disimular sus momentos de desconcierto. Luego añadió con precaución: ¿Y en calidad de qué no crees en ellos? Dime. En tanto que problemas públicos o privados, contestó su amigo. Mientras se limiten a comportarse como fantasmas, estoy con ellos. Pero cuando empiezan a inmiscuirse en un estado de existencia que está fuera de su ámbito de actuación, a interferir en los negocios y a despreciar los inmuebles, a arrastrar cadenas, a dar portazos, a hacer sonar campanillas, a predecir ganadores y a editar revistas, a cambiar las letras en las publicaciones o a atraer la atención en vez de evitarla, ahí dejo de creer en ellos. Todas mis simpatías están enteramente con ese hombre que se despierta en mitad de la noche y descubre que hay una figura sombría junto a su cama y lo observa en silencio. Durante unos minutos, el hombre espera pacientemente, espera que la figura le comunique algo espantoso, pero el profundo silencio se mantiene inalterable. Bueno, dice al final, si tú no tienes nada que hacer, yo sí, y se da la vuelta y se vuelve a dormir. Me han pedido que case un fantasma, comenzó a explicar Carlyle. Entonces no creo en él, afirmó Carrados. ¿Por qué no? Porque es un fantasma vanidoso que solo quiere llamar la atención. Si no, no habría llegado tan lejos. Probablemente querrá salir en el Daily Mail. Y la persona que te lo ha pedido, quien quiera que sea, Luis, tampoco cree en él o no te habría llamado. Si creyera, habría ido a ver a Sir Oliver Lodge para que le diera una explicación o al cura más cercano para que le diera un frasco de agua bendita. Admito que voy a dirigir mis indagaciones hacia las fuerzas naturales de este mundo antes de comenzar a investigar el otro, reconoció Lewis Carlyle. Y no tengo la menor duda, añadió con su habitual y generosa complacencia, de que tarde o temprano daré con algún individuo malvado o agraviado. Pero ya que estamos, Max, ¿te importaría venir conmigo al lugar en cuestión para oír lo que nos tengan que decir al respecto? Con su habitual buen humor, Carrados se mostró dispuesto a acompañarle. Rara vez se veía con su amigo sin que éste le proporcionara los detalles de un nuevo caso, porque el trabajo de Carlyle había aumentado notablemente desde aquella noche en la que la casualidad lo había llevado hasta el estudio del ciego. Hablaban de los casos de acuerdo con sus intereses, y en general el asunto concluía ahí por lo que concernía a Max Carrados. Posteriormente conocía el resultado de las indagaciones por boca de Carlyle o se enteraba de las consecuencias por los periódicos. Pero estas páginas son primordialmente un registro de los métodos del hombre que les da nombre, y aunque en ocasiones Carrados completara algún caso para su amigo, debe entenderse que la mayoría de los logros que no aparecían en los periódicos se debían al detective privado y a su capacidad para resolver casos por su cuenta. Esta aclaración tal vez sea necesaria para disipar la impresión de que Lewis Carlyle no fuera más que un pretencioso fraude. En realidad, y a pesar de sus tolerables manías y de cierta seguridad en sí mismo, un tanto soberbia, que después de todo no era más que características de su trabajo, Carlyle era un hombre de negocios muy capaz y perspicaz en su ámbito, y detrás de sus maneras de oficinista nada le preocupaba y le molestaba más que embolsarse facturas por las que creía que no había prestado un servicio adecuado. Massingham Mansions resultó ser un bloque residencial de pisos que daban a un parque. Era, como supieron después, un edificio anejo a un complejo de apartamentos más grande del mismo propietario que se encontraba un poco más adelante en la misma calle. Un portero que residía en el sótano se ocupaba de Massingham Mansions. Las oficinas del administrador estaban situadas en medio de otros pisos y apartamentos.
Aquella mañana el bloque presentaba la apariencia de un lugar acomodado, bien cuidado, un poco triste, un poco desolado y un poco deprimente tal vez. De hecho, recordaba esas ostentosas mansiones que hay en las afueras de las populosas ciudades costeras. Pero estaba lloviendo de forma pertinaz en el momento en que el señor Carlyle lo tuvo a la vista por primera vez. «Es pronto para juzgar», apuntó, después de detener el coche con el fin de verificar el nombre en una placa de latón. «Pero de verdad te lo digo, Max, creo sinceramente que nuestro fantasma podría haber escogido un lugar un poco más adecuado». En la oficina a la que el portero los condujo encontraron a un administrador y a 2 alegres jóvenes trabajando. El nombre del señor Carlyle produjo un notable nerviosismo. «El director no está aquí ahora mismo, pero yo estoy encargado del asunto», dijo el oficinista con un aire de responsabilidad muy natural. Un efecto que por desgracia se vio arruinado por las risillas reprimidas de uno de los 2 muchachos que lo acompañaban, el más atrevido. «Si tienen la amabilidad de pasar a nuestro salón privado». Cuando llegó a la puerta se volvió para lanzar una gélida mirada de reprobación al descarado joven. «Quiero que esas cartas estén copiadas antes de que te vayas a comer, Vince», señaló con un tono de voz suficientemente elevado. Luego cerró la puerta rápidamente antes de que Vince pudiera encontrar una réplica adecuada. Hasta ese momento todo había ido bien, pero entonces, cuando tuvo que afrontar directamente la obligación de explicarse, el oficinista comenzó a titubear y a tartamudear. «Es un asunto un tanto gracioso», apuntó, procurando esquivar la dificultad. «Tal vez», admitió el señor Carlyle, «pero eso no nos afectará. Muchos de los casos que pasan todos los días por mis manos son lo que usted llamaría asuntos un tanto graciosos». «Ya imagino», contestó el joven, «pero los nuestros no suelen serlo. Bueno, se trata del número 11 del edificio Massingham. Hace unas cuantas noches, supongo que sería más o menos hace una semana, Willett, el portero de la finca, estaba subiendo unas maletas al número 75 del edificio Northanger para los residentes de ese piso, cuando vio que había una luz en uno de los pisos del número 11 del edificio Massingham. La fachada trasera está enfrente, aunque a unas 20 o 30 yardas. Aquello le extrañó porque el 11 de Massingham está vacío y cerrado. Naturalmente, pensó al principio que el portero de Massingham Mansions o uno de nosotros, de la oficina, había subido allí por algo. Sin embargo, era tan raro, porque era ya muy tarde, que quiso ir a ver qué pasaba. En su rodeo, ¿saben dónde está Massingham Mansions? Tenía que pasar por aquí. Estaba todo oscuro, porque nosotros ya nos habíamos ido hacía horas, pero Will tiene un duplicado de las llaves y por eso pudo entrar. Entonces comenzó a pensar que algo estaba yendo mal, porque aquí, colgando sobre su número correspondiente en el panel, estaban las 2 llaves del 11 de Massingham, las 2 únicas que se supone que hay. Se metió las llaves en el bolsillo y se encaminó a Massingham. Green, el portero residente del edificio, le dijo que no había nadie en el número 11 y que llevaba vacío una semana. Es más, no había entrado ni salido nadie del edificio durante una buena media hora. Lo sabía porque las puertas chirriaban cuando se abrían, aunque se hiciera con mucho cuidado. Así que los 2 hombres subieron al piso. La puerta del 11 estaba cerrada con llave y en el interior todo estaba como debía estar. No había luces ya y después de revisarlo bien todo con las linternas que llevaban, se quedaron tranquilos de que no había nadie escondido allí. —¿Ha dicho linternas? —interrumpió el señor Carlyle. —¿Y por qué no dieron la luz de gas o lo que haya? —Es gas, pero no pudieron darla porque el gas estaba cortado en el contador. Siempre lo cortamos cuando el piso queda vacante. —¿Y entonces qué tipo de luz fue la que vio Willett? —De gas, señor Carlyle. Desde el número 75 de Northanger puede verse la lámpara de gas y vio que estaba encendida. —¿Entonces habían abierto el contador? —El contador está en un armario cerrado del sótano. Solo la administración y los porteros tienen llaves. Probaron a encender la lámpara de gas en el piso y estaba cerrado.
Miraron el cuadro de contadores del sótano después y estaba cerrado también. Muy bien, dijo el señor Carlyle, apuntando los hechos en su libreta de notas. ¿Y después? Y después, prosiguió el oficinista, ocurrió algo que ya había ocurrido antes. Cuando volvieron a bajar Green y Willett, Green estaba burlándose de Willett a propósito del asunto de la luz que había visto, ya saben, cuando se detuvo en seco. Recordó algo. El día anterior, la criada del 12 de Missingham le había preguntado si sabía quién estaba utilizando el baño del número 11, porque claro, ella sabía que estaba vacío. El portero le dijo que no había utilizado el baño nadie. Bueno, dijo ella, hemos oído correr el agua y chapoteos casi toda la noche y parece raro que no haya nadie. El portero no le había dado la menor importancia en su momento y pensó, tal y como le dijo la mujer, que lo que debía de haber oído seguramente fuera el agua del baño de otro de los apartamentos colindantes. Por supuesto, Green se lo contó en ese momento a Willett y los dos volvieron a subir y revisaron el baño con más atención. Desde luego allí había corrido el agua, porque las paredes de la bañera aún estaban húmedas. Abrieron los grifos y no salió ni una gota de agua. Cuando el piso está vacío también cortamos el agua, como el gas. ¿Las llaves de paso están también en el mismo sitio, en el armario del sótano?, preguntó Carlyle. No, están en el depósito, en el tejado. La trampilla está al final de las escaleras y se necesita una escalera de mano larga para llegar allí. A la mañana siguiente, Willett informó de lo que había visto y el director me dijo que fuera a echar un vistazo. Nosotros no creíamos que fuera nada. Aquella noche dio la casualidad de que iba a ver a unos amigos a la estación del ferrocarril. Yo no vivo muy lejos y pensé que podría darme una vuelta por aquí de camino a casa. Yo sabía que si había una luz encendida podría ver la ventana iluminada desde el patio trasero, aunque la lámpara de gas me quedara fuera de la vista. Y puedo asegurarlo, había un resplandor de luz en una de las ventanas del número 11. No diré que no me sentí un poco inquieto en aquellos momentos, pero hice un esfuerzo y me animé a subir. «Muy valiente», murmuró el señor Carlyle en tono aprobatorio. «Espere un momento», aconsejó el oficinista con una risilla avergonzada. Hasta aquel momento lo único que tenía que hacer era reunir cierto valor y decidirme a subir. Eran más o menos las 12 de la noche y no había ni un alma por aquí. Vine a la oficina por las llaves y por suerte recordé que teníamos un viejo revólver que había estado medio olvidado en un cajón de la oficina durante años. Aunque no estaba cargado, el lugar ya no parecía tan solitario con el revólver en la mano. Lo metí en el bolsillo y fui hasta Missingham, dando un rodeo otra vez por el patio para ver si la luz seguía todavía encendida. Luego subí las escaleras tan silenciosamente como pude y entré en el número 11. ¿No se llevó a Willett o a Green? El oficinista le lanzó al señor Carlyle una mirada de complicidad, como las que un hombre inteligente le lanza a otro que es capaz de entenderle. Willett es un hombre en el que puede confiarse plenamente, contestó, y nosotros tenemos mucha fe en él. En Green también, aunque no lleva con nosotros tanto tiempo. Pero yo pensé que podría arreglármelas solo, ya me entiende, señor Carlyle. ¿No pasaron por Missingham cuando vinieron? Bueno, si lo hubieran hecho, habrían visto que hay un cristal en la parte superior de todas las puertas. Un cristal esmerilado en las puertas de entrada y otro normal en las interiores. Así se iluminan mejor los vestíbulos y los pasillos, ya sabe. Cada piso tiene un pequeño vestíbulo cuadrado y un pasillo largo que parte de él. El caso es que yo avancé lentamente por el pasillo. Había una fuente de luz que iluminaba la parte de arriba de la puerta del fondo a la izquierda. Esa estancia, yo lo sabía, es la más pequeña del piso y generalmente se utiliza como dormitorio para el servicio doméstico y a veces como trastero. Era una situación un poco tensa, tendrán que admitirlo. La luz al final de un largo pasillo y a medianoche y después de lo que nos habían contado los porteros. Claro, admitió el investigador privado. ¿Y siguió usted adelante? Continué de puntillas y sin hacer un solo ruido. Me acerqué a la puerta, me aferré a mi pistola. Estaba ya casi con la mano en el picaporte y... ¿Y qué?
saltó el señor Carlyle cuando el narrador se detuvo a propósito con el instinto dramático de un experto contador de historias. ¿Qué ocurrió entonces? Entonces se apagó la luz. Tenía la mano a 1 pulgada del picaporte y se fue la luz, exactamente como si me hubieran estado observando y todo se hubiera hecho de forma deliberada. Se fue la luz de repente, sin ningún aviso y sin el menor sonido procedente de la maldita habitación. Y entonces todo quedó a oscuras, como boca de lobo en el pasillo, y me dio la impresión de que algo iba a ocurrir. ¿Y qué hizo entonces? Salí corriendo a toda velocidad. Reconoció el oficinista con total franqueza. Batí todos los récords en el pasillo, se lo aseguro. Se reirán ustedes, ya lo sé, y seguramente ustedes no se hubieran ido, pero no saben cómo era aquello. Me había estado torturando, preguntándome qué me encontraría en aquella habitación cuando abriera la puerta, y luego se fue la luz de repente y se me ocurrió que al instante siguiente la puerta se abriría en la oscuridad y solo Dios sabe lo que saldría de allí. Probablemente yo también habría corrido, admitió el señor Carlyle con diplomacia. ¿Y tú, Max? Bueno, yo siempre me encuentro como en casa en medio de la oscuridad, se disculpó el ciego. En cualquier caso, ¿consiguió ponerse a salvo, señor? Oh, me llamo Elliot, contestó el oficinista. Sí, ya lo creo que lo conseguí. Si la puerta se abrió o no, y si alguien o algo salió de allí, no sabría decirle. No miré atrás. Desde luego tengo la idea clara de que oí el agua del baño, corriendo y chapoteando, cuando llegué a la puerta del vestíbulo, pero no me detuve a meditarlo o pensarlo, y si era cierto, el ruido se ahogó con el portazo que di y con el ruido que hice bajando los 2 tramos de escalera de 6 en 6 escalones. Luego, cuando ya estuve fuera a salvo, me aventuré a dar la vuelta otra vez por el patio para mirar, y allí estaba de nuevo la maldita luz encendida. ¿De verdad?, preguntó el señor Carlyle. Es muy osado por su parte. ¿Por parte de quién? ¿De él? Oh, bueno, sí, supongo que sí. Eso es lo que dice el director. Pero él no ha estado allá arriba en medio de la oscuridad. ¿Y eso es todo? Eso es todo lo que hemos podido averiguar. Esa puñetera cosa hace lo que quiere. Al día siguiente nos aseguramos de cerrar bien los pasos de gas y del agua y los sellamos con una cadena. Pues se lo juro, eso no sirvió de nada en absoluto. Apenas ha transcurrido una noche sin que se haya visto esa luz, y no hay duda de que hay agua corriente en el piso. Pusimos tinta para huellas en los picaportes y en los grifos, y llegamos a la conclusión de que cualquiera de nosotros podría estar implicado. ¿Hay alguien vigilando allí arriba? Willett y Green lo hicieron una noche. Se encerraron en el apartamento de enfrente, desde las 10 hasta las 12, y no ocurrió nada. Yo también estuve vigilando la ventana con unos prismáticos de teatro, desde un piso vacío que hay aquí, el 85 de Northanger. Ellos al final abandonaron, y en cuanto acabaron de bajar las escaleras se encendió la luz. Pude ver que se encendía la luz de gas tan claramente como veo ese tintero. Bajé corriendo y los encontré cuando venían a decirme que no había pasado nada. Los 3 subimos otra vez corriendo y la luz ya se había apagado y el piso estaba más vacío que un cementerio. ¿Qué me dice? Desde luego, el caso requiere una investigación a fondo, contestó el señor Carlyle con diplomacia. Una investigación a fondo. Bueno, pueden ustedes estar mirando todo el día y toda la noche si quieren, señor Carlyle. Esto, desde luego, no es una mansión señorial, como comprenderá, con paredes que se abren y pasadizos secretos. El edificio tiene la fecha de construcción en la puerta principal, 1882. Dios mío, 1882 y embrujado. Se construyó para lo que es, y no hay ni una pulgada ni un lugar donde esconderse entre las tejas y los cimientos. Esas 2 cosas, la luz y el agua corriendo, ¿son los 2 únicos indicios que ha habido?, preguntó el señor Carlyle. Hasta donde nosotros hemos visto y oído, sí. Tal vez debería decirle algo más, de todos modos. Cuando empezó toda esta historia, hice unas cuantas indagaciones aquí y allí entre los inquilinos. Entre otros, hablé con el señor Belting, que ocupa el número 9 de Massingham, el piso que está directamente debajo del 11. No parecía que la cosa fuera un cuento chino, así que se lo planteé claramente y le pregunté si le habían molestado algunos ruidos inusuales del piso vacío de arriba.
Si se refiere usted al condenado fantasma del piso de arriba, no me ha molestado mucho, dijo sin titubear, pero a mi mujer sí, y le recomiendo que se mantenga alejado de ella, al menos hasta que consiga otra criada. Entonces me dijo que su chica, que dormía en el dormitorio que está justo debajo del dormitorio pequeño del número 11, había estado oyendo ruidos del piso de arriba, pisadas y saltos y golpes en el suelo durante bastante tiempo antes de que nosotros supiéramos nada de lo que ocurría. Entonces, un día de repente dijo que ya no lo aguantaba más y se despidió. Eso fue justo antes de que Willett viera la luz por primera vez. Entonces, ¿se ha hablado de esto entre los inquilinos? Ya lo creo, afirmó sin dudarlo el señor Elliot. Eso es lo que le preocupa al director. No daría ni un penique americano si nadie lo supiera, pero vaya usted a saber en qué puede acabar todo esto. A la gente de Northanger tampoco le gusta nada el tema. Todos los niños están asustados y nerviosos y ninguna criada quiere salir a hacer los recados después del atardecer. Van a empezar a correr rumores y la propiedad no se librará de la mala fama en los próximos 3 años si no paramos todo esto. Lo pararemos, declaró el señor Carlyle con una firmeza admirable. Por supuesto, tenemos nuestros propios métodos para lidiar con ese tipo de cosas, pero con el fin de acabar con esto de una vez por todas, es necesario que casemos al molesto fantasma in flagranti delicto. Dígale a su director que no se preocupe en absoluto por esta historia. Uno de mis hombres vendrá durante el día a recopilar más detalles. Mientras tanto, déjelo todo tal y como está. Buenos días, señor Elliot. Buenos días. Y luego, cuando se dirigían al coche, comentó: un jueguecito bastante evidente, me imagino, Max, aunque los detalles son muy originales y el motivo aún no lo conocemos. Me pregunto cuánta gente estará implicada. Dímelo cuando lo sepas, dijo Carrados, y el señor Carlyle le prometió que así lo haría. Transcurrió una semana sin que se produjera la esperada revelación. Muy al contrario, a casa de Max llegó una nota con un carácter bien distinto. Mi querido Max, me pregunto si has llegado a alguna conclusión sobre el asunto de Massingham Mansions después de la prolija historia que nos contó el señor Elliot. Yo comienzo a sospechar que Triggett, el detective que puse a vigilar, es un imbécil, aunque ha salido a la luz un asunto muy curioso y particular que podría, aunque no tiene relación con el caso, ofrecer una explicación de todo esto marcándolo como inexplicable. Ya sabes cuánto valoro tus sugerencias. Si estás por aquí, si no es así, no te molestes, Max. Estaría encantado de que te dejaras caer por mi oficina y charláramos un rato. Siempre tuyo, Luis Carlyle. Carrado sonrió ante la ingenua transparencia de la nota. Había pensado en varias ocasiones en el caso del fantasma desde la charla que habían mantenido con Elliot, principalmente porque le llamaron la atención ciertos detalles de las manifestaciones fantasmales que se apartaban de la metodología habitual de los espectros, un aspecto que aparentemente no había causado ninguna impresión particular en su amigo. Estaba lo suficientemente interesado en el asunto como para no dejar pasar la ocasión de que diera la casualidad de estar cerca de Bampton Street y de la oficina de Carlyle. «Max», exclamó éste, señalando a su amigo con un dedo acusador, «has venido a propósito». «Si es así», contestó el visitante, «podrías recompensarme con una taza de ese excelente brebaje que sacaste de tu sótano la vez anterior. Y sí, he venido a propósito». El señor Carlyle transmitió una orden y luego le pidió a su amigo que prestara atención muy seriamente. «Ese fantasma de Massingham Mansions». «Sigo sin creer en ese fantasma concreto, Luis», comentó Carrados con amabilidad. «Ni yo, claro», replicó Carlyle. «Pero maldita sea, Max, no me quedará más remedio que hacerlo como medida de prevención». Trigger ha sido incapaz de averiguar nada y además ahora se ha puesto en huelga. Derrotado. ¿Y cómo demonios puede ponerse en huelga un detective privado? ¿No toma notas? Así que Trigger se ha llevado un susto igual que nuestro cándido amigo Elliot, ¿eh? Empezó bastante bien. Dijo que no le importaba pasar una noche o una semana en un piso encantado, y para ser justos con él, no creo que le importara nada al principio. Luego, supo de una curiosa historia local, una
Bueno, una coincidencia muy notable, dadas las circunstancias, Max. Ya me estaba preguntando cuánto tendríamos que habérnosla con esta historia, Luis, dijo Carrados. ¿La conoces?, exclamó el investigador privado con sorpresa. En absoluto. Simplemente suponía que debía de existir una historia de ese tipo. Lo que tenemos es una manifestación asociada a dos cosas que en sí mismas no son ni fantasmales ni asombrosas: el gas y el agua. Tiene que haber algo que las relacione con el fantasma, que le dé intensidad y fuerza a la historia, eso es todo. Sí, claro, asintió su amigo. Eso es todo, y maldita sea, dadas las circunstancias, bueno, te la voy a contar. Nace en parte de una historia que apareció en los periódicos hace muchos años, pero solo en parte, porque las circunstancias fueron acalladas en gran medida y con bastante fortuna, y fue necesario que se pusiera en marcha la memoria de los viejos fanáticos de escándalos sociales para completar los detalles. Bueno, sí, fue un escándalo, Max, y habría sido un éxito sensacional, no tengo ninguna duda, si hubieran tenido una prensa ilustrada en aquellos días. Pobres desgraciados. Todo empezó poco después de que se hubiera construido Massingham Mansions. En aquella época se llamaba Enderby House, por cierto, y el nombre se cambió precisamente por este asunto. Los inquilinos del número 11 eran una pareja de mediana edad que vivían holgadamente y tenían una criada, una joven callada y atractiva, por lo que he podido averiguar. En definitiva, creo que ellos fueron los primeros inquilinos de ese piso. Los primeros ocupantes de una casa le confieren el alma a la vivienda, apuntó el hombre ciego con gravedad. Por esa razón las casas vacías tienen personalidades distintas. No lo dudo en absoluto, afirmó el señor Carlyle con su habitual mordacidad, pero ninguna de nuestras autoridades en este caso hizo ninguna referencia al hecho. Dijeron, sin embargo, que él gozaba de una buena posición y reputación, un puesto para el cual eran esenciales al parecer una estricta moralidad y una personalidad intachable. Era también una persona bastante conocida y reconocida en los pequeños círculos locales, donde la seriedad y la formalidad son tan importantes. En definitiva, era un hombre de una notable respetabilidad. El primer capítulo de esta tragedia comienza con la lastimosa muerte de la atractiva doncella. Suicidio, pobrecilla. Una mañana no aparecía y había en todo el piso un fuerte olor a gas. Tan rápidamente como pudo, el patrón abrió las ventanas y llamó al portero. Abrieron por la fuerza la puerta del pequeño cuarto donde dormía, al final del pasillo, y allí estaba la pobre, tan blanca como la luna, dispuesta para que un médico forense se ocupara de ella. La puerta estaba cerrada por dentro. La lámpara de gas no tenía llama y estaba abierta por completo. Era una habitación diminuta, sin chimenea, y la ventilación de una puerta y una ventana bien ajustadas era prácticamente nula. Quedó demostrado sin lugar a dudas que la muchacha había muerto varias horas antes de que la encontraran, y el médico que dirigió la autopsia puso la guinda a las terribles circunstancias de la muerte cuando señaló, tan delicadamente como pudo, que la chica tenía razones muy importantes para temer una inevitable desgracia que pocos meses después le iba a acontecer. El jurado no tuvo dudas al respecto. Ha habido muchísimos crímenes sin resolver en la historia de la humanidad, Max, pero de ningún modo todos se deben a un plan ingenioso. Después de la investigación, en la cual nuestro caballero sin duda presentó una imagen impecable y honradísima, las lenguas viperinas comenzaron a hacer insinuaciones y a difundir habladurías. Resulta casi imposible saber cómo comienzan este tipo de cosas, pero una vez que comienzan, se convierten en una avalancha. Alguien recordó en el piso de abajo que aquella noche fatal, a altas horas, se había oído abrir y cerrar una ventana en el dormitorio principal del piso de arriba muy calladamente. Otros sonidos y movimientos nocturnos sugerían que la historia de los inocentes esposos que no se enteraron de nada no coincidía con los hechos. Los más escépticos estaban deseosos de demostrar que era bastante fácil apagar una llama en una habitación cortando el gas en otra.
Y en esta línea se contaba también con la evidencia de que la señora del piso había comentado con sus amigos más de una vez que la romántica doncellita tenía la costumbre de leer hasta dormirse con la luz completamente abierta. La gente se preguntó por qué nadie había comentado durante la investigación el curioso hecho de que había una novela barata abierta sobre la colcha cuando irrumpieron en el cuarto. Se aportaron 1000 minucias circunstanciales, los planes que la chica había estado haciendo para el futuro hasta la última tarde de su vida, las pistas interpretables que había dejado entre sus conocidos, sus ideas de suicidarse y el mejor medio para hacerlo, un tema estrella, se diría, entre las chicas de su clase. El hecho de que tuviera algunas baratijas relativamente caras para un salario de unos cuantos chelines al mes, etc. Al final, alguna evidencia más importante debió de llegar a oídos de las autoridades, porque hoy sabemos que un buen día se despachó un mandamiento judicial. Hubo rumores antes de que se procediera a la ejecución del mismo. El caballero, cuya respetabilidad era incuestionable, no quiso esperar a oír lo que tenía que decirle el juez. Se encerró en el baño y cuando llegó la policía, en vez de llevar a cabo un arresto, tuvieron que preparar los detalles de otro levantamiento. Un episodio muy convincente, concedió Carrados en respuesta al gesto expectante de su amigo. El caso es que ahora el espíritu de la muchacha pasea durante las largas noches de invierno encendiendo el gas y apagándolo, y el único divertimiento del espíritu del caballero es abrir y cerrar el grifo de la bañera. O es eso o es lo contrario, Luis. Verdaderamente, como dice el proverbio, la mitad del mundo no sabe cómo vive la otra mitad. Todas tus burlas no conseguirán que Trigger pase otra noche en ese piso, Max, contestó el señor Carlyle. Y me temo que tampoco me ayudarán a resolver el caso de ninguna manera. Entonces te daré una pista que puede hacerlo, dijo Carrados. Investiga y haz como hacía tu hombre respetable para solucionar sus asuntos. ¿Qué quieres decir?, preguntó su amigo. Da golpes en las tuberías, Luis. Golpes en las tuberías, repitió Carlyle. Tú inténtalo. Me parece que el señor Trigger no ha investigado en esa dirección. ¿Y de qué nos servirá, Max? Posiblemente demostrará dónde está el otro extremo de las tuberías. ¿Dónde va a estar? ¿En los contadores? Yo sugiero que no. Llegarán a los contadores, pero con alguna interferencia en su recorrido. Ya he hablado con tu señor Trigger, ¿sabes, Luis? Un hombre excelente y muy honrado, con sus limitaciones. Lo que mejor sabe hacer es estar a la puerta de un hotel esperando a ver si un sospechoso entra o sale. No tiene suficiente imaginación para un caso como este, ni la suficiente para apartarse de lo que siempre fueron sus métodos simples, para hacer lo que haría otra persona también sencilla, pero con un método diferente. A menos que esté cometiendo con él una injusticia, pasará la mayor parte de su tiempo intentando coger a alguien que quiera entrar en el piso para abrir o apagar el gas y el agua, mientras que lo que yo creo es que quien lo hace no está en el piso. Porque es perfectamente sencillo, ingenioso pero sencillo, hacerlo todo sin estar dentro. Y claro, cuando el señor Trigger se ha convencido de que es físicamente imposible que nadie pueda entrar o salir, y cuando encima se ha enterado de esa tragedia romántica, un cuento que podría explicar el fantasma desde el punto de vista psicológico, simplemente porque el fantasma está confeccionado a partir de la tragedia, entonces, por supuesto, el proceso mental del señor Trigger se desata, sus pies comienzan a enfriarse y se asusta. Todo eso es muy sugerente, dijo el señor Carlyle. Desde luego doy por hecho que... Pero ¿por qué no llamamos al señor Trigger y le interrogamos sobre el tema? Creo que tiene que estar aquí en la oficina ya, si es que no ha parado en el Bull. Carrados aceptó la idea y unos minutos después el señor Trigger se presentaba en la puerta del despacho del detective. Era un hombre pequeño, de mediana edad y de aire melancólico, con todo el aspecto de ser exactamente lo que era, y el que quisiera buscar unos indicios más sutiles o profundos de su carácter, solo obtendría un pesimismo latente basado en la deprimente probabilidad de que nunca llegaría a ser nada más. «Entra, Trigger», dijo Carlyle cuando su empleado asomó la cabeza con temor. «Pasa.
Al señor Carrados le gustaría conocer algunos detalles del caso de Missingham Mansion. No es la primera vez que he tenido la suerte de contar con sus investigaciones, señor Triggett, le dijo el ciego a modo de saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, señor, contestó Triggett con sombría deferencia. Es muy amable por su parte expresarlo de ese modo, señor Carrados, pero este no es otro caso Tarporley Templeton, si puedo decirlo así, señor. Aquello estaba tan claro como el agua, después de todo, señor. Siempre que el agua esté clara, señor Triggett. Sí, estaba claro, admitió Carrados con una sonrisa. ¿Y este es irresoluble? Ah, bueno. Cuando yo era niño me encantaban las historias de fantasmas, me acuerdo, pero mientras las leía ya tenía la inquietud y la sospecha de que cuando llegara el momento de que el autor explicara los detalles del misterio me iba a sentir defraudado con algún subterfugio, como que mediante un ingenioso aparato de cables ocultos el taimado Mangles había conseguido, etc. O una ilusión óptica ejecutada por medio de espejos ocultos reveló el modus operandi de la aparición. Yo me sentí engañado y me siento así todavía. Espero que no haya ingeniosos aparatos con cables o espejos escondidos aquí, señor Triggett. El señor Triggett parecía levemente interesado, pero de forma inevitable confuso. Su desgracia era que en él las obligaciones de su trabajo y las tendencias de su naturaleza estaban en disonancia, así que habitualmente presentaba la curiosa anomalía de parecer al mismo tiempo alerta y cansado. ¿Cables, señor?, preguntó con una leve sonrisa. No solo cables, sino cualquier cosa que pudiera explicar lo que está pasando, terció el propio señor Carlyle. El señor Carrados quiere decir esto, Triggett. Tú nos has dicho que es imposible que nadie se esconda en el piso o tenga un acceso secreto al interior. He comprobado cada pulgada de todas las habitaciones, señor Carrados, aseguró el dolido Triggett. He examinado cada tabla y se podría decir cada clavo del suelo, todos los zócalos, los marcos de las ventanas y en realidad cada tabla y cada clavo de la casa. No hay salidas ni entradas secretas. Luego me he tomado la molestia de vigilar todas las puertas y ventanas que pudieran emplearse para entrar o salir sin ser visto. Y no se han utilizado, señor. Durante la semana pasada yo he sido la única persona que ha entrado y salido de ese piso, señor. Y sin embargo, noche tras noche, el gas, cuyo contador está cerrado, se enciende y se apaga. Y el agua, cuyo contador está cerrado en la cisterna, suena y chapotea en el baño hasta que yo entro. Entonces todo se queda silencioso y quieto como una tumba, y todo está tal y como lo dejé la última vez que entré. No es una cosa humana, señor Carrados, y no hay alma que pueda soportar eso, al menos no en mitad de la noche, quiero decir. ¿Entonces no ha visto nada raro, señor Triggett? Desde luego que no, señor Carrados. Yo sugeriría retirar el gas completamente de esa estancia. Es un trastero y no necesita luz. ¿Y el baño? Podría convertirse en un pequeño dormitorio y quitar toda la instalación de agua. Luego podría ponerse un baño Sí, interrumpió el señor Carlyle con cierta impaciencia. Pero a nosotros nos han contratado para averiguar quién está causando estas molestias y para descubrir cómo lo hace, no para sugerir cambios estructurales en el piso, Triggett. El hecho es que después de haber estado una semana trabajando allí, no has conseguido acercarnos ni una pulgada a la posible solución. Ahora el señor Carrados ha sugerido... El señor Carlyle habitualmente no hacía gala de un humor muy fino, pero una especie de apreciación de lo grotesco del consejo le exigió que controlara su voz cuando planteó el asunto de forma tan rotunda. El señor Carrados ha sugerido que en vez de malgastar el tiempo midiendo las cañerías y escuchando el papel pintado de la pared, si tan solo hubieras golpeado las tuberías de gas... Carrados se sintió inclinado a reír, aunque pensó que eso dejaría en un mal lugar a Luis. No exactamente en esos términos, señor Triggett, interrumpió. ¿Golpear las tuberías del gas, señor?, repitió el hombre asombrado. ¿Para qué? Para saber dónde está el otro extremo, contestó Carlyle. Pero no ve, señor, que ese detalle ya lo hemos comprobado. La tubería de agua puede cortarse entre el baño y la cisterna. Desde luego, ya pensamos en eso.
De hecho, la tubería del agua no tiene llave de paso. Va directamente desde el baño a la cisterna del ático, justo arriba, y apenas tiene un recorrido de unos cuantos pies y la he examinado. La tubería de gas, es cierto, pasa por bastantes pisos, y sin levantar todos los suelos es imposible trazar su recorrido. ¿Y eso en qué nos ayuda, señor Carrados? La llave de paso del gas tiene que abrirse y cerrarse. Uno no puede hacer eso con cables ocultos. Tiene que encenderse, y nunca he oído que se encendiera el gas con ilusiones ópticas, señor. Alguien tiene que estar entrando y saliendo del piso, o no es una cosa humana. He estado allí una semana muy intensa, señor, intentando averiguar cómo se estaban produciendo los hechos, y no me han importado ni el frío, ni la humedad, ni la soledad, señor, con tal de cumplir con mi obligación. He puesto en acción generosamente mi pobre inteligencia y mis dotes de observación, sean buenas o malas, al servicio de... Generosamente no, Trigger, interrumpió su patrón con firmeza. Estoy hablando desde un profundo sentimiento de agravio, señor Carlyle, contestó el señor Trigger, quien, habiendo tenido tiempo para pensarlo bien, ahora llegaba a la conclusión de que no se valoraba su trabajo. Estoy aludiendo a una actitud moral, tal y como la poseemos todos. Me siento agraviado por lo que se ha sugerido aquí. No me lo esperaba de usted, señor Carlyle. Ya lo creo que no. Durante una semana he estado haciendo todo lo posible y todo lo que se podía hacer. Todo lo que mi amplia experiencia podía sugerir que se hiciera, y ahora, tal y como yo lo entiendo, señor, se queja usted de que no he golpeado las tuberías de gas. Es duro, señor, muy duro. «Ah, vamos, por el amor de Dios, no me lloriquee, Trigger», exclamó Carlyle. «No hace más que lloriquear siempre por una cosa o por otra. Ya sabemos que hizo todo lo que pudo». «De acuerdo, por Dios», añadió. «Lo hice, señor Carlyle. Por supuesto que lo hice, señor. Y le agradezco que aprecie mis servicios. Lo valoro mucho, lo valoro muchísimo, ya lo creo, señor». Hubo un leve temblor en aquella apasionada declaración que dejó bien a las claras que el régimen del señor Trigger no se había reducido únicamente a la comida sólida aquel día. Sus problemas laborales quedaron aparcados y se dirigió al señor Carrados con un cierto aire de secretismo. «¿Qué es ese asunto de dar golpes en las tuberías de gas, señor?», susurró con cierto tono de confidencialidad. «Los viejos zorros siempre están deseando conocer alguna nueva artimaña». «Max», dijo Carlyle, cortando de raíz la conversación, «¿necesitamos para algo más al señor Trigger?» «Solo una cosa más», contestó Carrados después de pensarlo un instante. «¿La lámpara de gas tiene un dispositivo incandescente para encenderse?» «Oh, no, señor Carrados», explicó el viejo zorro con la afectación de estar compartiendo una información valiosa. «No hay dispositivo de encendido, no hay dispositivo incandescente. De hecho, no hay ni dispositivo ni nada». Carlyle miró a su amigo con curiosidad. Era bastante evidente que había algún error. Es más, resultaba obvio que el calor de la oficina o la tensión emocional estaban empezando a tener efectos desastrosos en el nivel intelectual y oral del señor Trigger. «¿No tiene una tulipa?», sugirió Carrados. «¿Una tulipa? No, señor, ni siquiera una tulipa, en el sentido estricto de la palabra. Nada de tulipas. Eso está claro, señor Carrados. Exactamente nada de tulipas». «¿Y qué tiene entonces?», preguntó el ciego sin mostrar ni una grieta en su imperturbable paciencia. «Tiene que haber algo, seguro». «¿Seguro que no hay otra protección?» «No», dijo el señor Trigger con decisión. «No hay nada en absoluto. Nada de nada. Nada de nada de nada. Solo el típico y común quemador de gas. Y por encima una cosa, un chisme». «La pantalla y el quemador, naturalmente», exclamó Carrados. «Eso es». «Ese chisme», insistió el señor Trigger con pausada dignidad, «puede llamarlo como usted quiera. Su función es evidente. Actúa como difusor, como distribuidor, es decir». «Luis», exclamó Carrados contento, «¿estás dispuesto a pasar una noche en vela?» «Por supuesto, mi querido amigo. Si de verdad tienes tiempo». «Bueno, hace años que no me enfrento a un fantasma. ¿Qué tal si...?» Y su mirada vacía se dirigió al otro miembro del consejo. «¿Crees que sería de alguna ayuda?» «Tal vez, bueno». «¿A qué hora?» «Digamos a las 11:30». «Trigger», bufó su patrón con acritud,
Nos encontramos en la esquina de Middlewood con Enderby Roads a las 11:30, esta misma noche. Si no puedes acudir, no vuelvas por aquí. Iré, señor, y seré puntual, contestó Triggett sin parpadear. La apariencia de una sobriedad casi increíble se había adueñado de nuevo de su cara atenta, y tanto en su discurso como en sus gestos era otra vez exactamente el hombre que había entrado en el despacho. Consideraré como un gran honor, señor Carrados, que se me relacione con usted en este asunto, señor. Entretanto, apuntó Carrados, si tienes tiempo puedes investigar cómo funciona eso que llaman negro de platino. Seguramente sea esa nueva astucia que deseas conocer. Por supuesto, señor, pero ¿le importaría darme una pista sobre lo que es el negro de platino? Es un producto químico en forma de polvo que tiene una curiosísima propiedad, y es que es capaz de encender el hidrógeno o el gas de hulla por un simple contacto, contestó Carrados. Imagina lo útil que puede ser si no tienes una cerilla. Para celebrar el nuevo reencuentro investigatorio, Carlyle insistió en llevar a su amigo al teatro, a una comedia musical. Carrados tenía pocos preparativos que hacer, pocos utensilios que coger para la noche de trabajo, pero todo el asunto se había planteado en el plazo de 1 hora y el teatro ocupó el intervalo de tiempo entre la cena en Palm Street y la hora en la que dejaron el coche en el lugar de encuentro. El señor Triggett ya estaba allí, en su irreprochable estado de abatimiento habitual. Parkinson acompañaba al grupo y llevaba con él todos los utensilios necesarios para la expedición. ¿Alguna novedad, Triggett?, preguntó el señor Carlyle. He dado una vuelta por la zona, señor, y la luz estaba encendida, fue la contestación. No he subido por temor a entorpecer las condiciones en las que se encuentra el lugar antes de que lo observen ustedes. Eso ha sido hace 10 minutos. ¿Van a ir a mirar desde el patio? Tengo todas las llaves, claro. ¿Vamos a ir, Max?, preguntó el señor Carlyle. Que vaya el señor Triggett. No tenemos que ir todos. Luego se reunirá con nosotros. Los alcanzó de nuevo antes de que el grupo hubiera llegado a la puerta del bloque. Está todavía encendida, señor, informó. ¿Debemos tener alguna precaución especial, Max?, preguntó Carlyle. Oh, no. Actuemos como si fuéramos amigos del fantasma, llamando a la puerta como se hace habitualmente. Triggett, que tenía todas las llaves, iba delante del grupo, subiendo las escaleras hasta que llegaron arriba. Se detuvo un instante en la puerta del número 11, observando con la luz de la linterna que llevaba sus marcas privadas y señalando a los demás con un susurro que no se tropezaran con ellas. En aquel momento, un lamento quejumbroso, largo y punzante, que acabó como en una especie de sollozo, recorrió como un amargo presagio los retumbantes espacios vacíos del piso desierto. Triggett acababa de apagar la luz y en la oscuridad Carlyle dejó escapar una exclamación de asombro. «Ahí está, señor», dijo el hombrecillo con una íntima satisfacción que tuvo la elegancia de ocultar. Un poco aterrador, ¿no? Sobre todo cuando se escucha por primera vez. No es más que el último chorro de agua que escapa por la tubería del baño. Había abierto la puerta y guiaba al grupo hasta la habitación que se encontraba al final del pasillo. Cuando entraron en el vestíbulo, en aquel extremo se pudo observar un leve resplandor, pero se apagó de inmediato antes de que pudieran identificar de dónde procedía y qué era exactamente. «Eso es lo que pasa siempre», murmuró Triggett. Abrió la puerta del dormitorio sin esperar a examinar sus marcas y todos entraron en la diminuta alcoba. Las luces de las linternas iluminaron la estancia con resplandores erráticos. Todos se giraron hacia el objeto central de su indagación, un deslustrado quemador de gas de lo más simple y vulgar. Pocas pulgadas por encima colgaba el disco de metal al que Triggett había aludido, ya que el techo era bajo y en aquel punto concreto el gas podía alcanzarlo, dado que el techo se inclinaba conforme a la pendiente del tejado exterior. Con su presencia habitual, una habilidad que casi había dejado de asombrar a quienes trabajaban con él, Carrados se dirigió directamente al quemador de gas y tocó la espita. «Está caliente todavía», advirtió. «Ahora nos vamos entendiendo. Un fantasma completamente físico, como ves, Louis».
No obstante se apagó. ¿No lo ve, señor Carrados?, dijo Triggett con vehemencia. Y sin embargo no había nadie aquí y nadie ha entrado. Y sin embargo se apaga y sin embargo se enciende, comentó el ciego. ¿Qué quiere decir? El destornillador pequeño, Parkinson, pidió Carrados. Bueno, será posible, dijo el señor Carlyle con asombro, porque en menos de lo que canta un gallo, Carrados había quitado el tornillo y luego había quitado la canilla. La sacó y se la mostró a los demás, y todos vieron con claridad que buena parte del metal se había limado, de modo que el gas pasaba al quemador sin importar si la canilla estuviera cerrada o abierta. ¿Cómo demonios lo sabías? Porque no se puede hacer de otra manera. Ahora vamos a descolgar la pantalla metálica de arriba. Parkinson, con cuidado. La advertencia no era del todo innecesaria, porque el hombre tuvo que ponerse de puntillas para poder cumplir la orden. Parkinson le entregó a Carrados la deslustrada pantalla de metal y el ciego tocó ligeramente la superficie interior. «Ah, aquí, al fondo». «Pues claro», apuntó. «El gas siempre llega hasta aquí a la fuerza. Y aquí tenemos, Luis, una cerilla siempre encendida y sin embargo completamente segura. Al menos por lo que al gas se refiere. Se puede comprar por unos chelines, creo». Carlyle lo estaba examinando el diminuto dispositivo con curiosidad. Era tan diminuto que podría haber pasado por los restos momificados de un insecto colgando de una tela de araña, y parecía consistir en un insignificante gránulo negro y una pulgada de cable muy fino. No había visto esto jamás. ¿Y con esto de verdad se enciende el gas? Siempre que quieras. En esto consiste todo. El señor Carlyle lanzó una mirada desaprobatoria a su lugarteniente, pero Triggett estaba tan asombrado como él y observó la operación sin ningún embarazo. «Yo tampoco conocía ese artilugio, señor», advirtió sin mayor reparo. «¡Qué astuto! ¿Qué será lo siguiente, señor Carlyle?» «Vayamos con el misterio del agua». Carrados se las estaba arreglando ya para llegar al baño y los demás lo siguieron por el pasillo y vestíbulo. En cierto sentido, yo creo que esto es aún más ingenioso que el dispositivo del gas, porque tal y como el señor Triggett nos ha demostrado, el agua no viene de la cisterna superior. Los grifos, como ven, están absolutamente secos. «Entonces sube por el...», sugirió Carlyle, observando el desagüe. «Esa es la alternativa más evidente. Lo comprobaremos enseguida». El ciego se puso a gatas para palpar el recorrido de las diferentes tuberías. 2 grados más fría. No es concluyente, porque en cualquier caso el agua se ha ido también por esta tubería. Señor Triggett, usted que conoce el camino, ¿sería tan amable de subir a la cisterna y dar el agua? Necesitaría una escalera, señor. Parkinson. «Tenemos una escala plegable aquí», dijo Parkinson tocando el brazo del señor Triggett. «Un momento», dijo Carrados, levantándose y abandonando su indagación en las tuberías. «Esto requiere ser meticuloso. Quiero que lo haga sin hacer ruido y sin encender ni una luz, si es posible. Parkinson le ayudará. Espere hasta que nos oiga hacer ruido en el otro extremo del piso. Vamos, Luis». El ruido consistió en dar palmadas en las paredes y en el zócalo en la otra estancia embrujada. Cuando Triggett bajó y dijo que el agua ya estaba abierta, Carrados le pidió que continuara con aquel singular ejercicio junto al señor Carlyle mientras él regresaba al baño. «La bomba, Parkinson», dijo con un rápido susurro a su criado, que estaba esperando en el vestíbulo. El aparato no era más que una potente bomba neumática con algunas modificaciones. Uno de los tubos se ajustó rápidamente a la tubería del desagüe del baño y el otro se introdujo en el grifo mismo, dispuesto para absorber el agua. Hubo que preparar otros detalles, pero fue cuestión de un momento. Entonces, Carrados abrió el grifo silenciando el caudal mediante el acoplamiento de un tubo de goma. Cuando el agua alcanzó unas cuantas pulgadas, corrió a la otra habitación. Les dijo a sus estupefactos compinches que quería que hicieran un poco más de ruido y de jaleo y regresó de nuevo al baño. «Ahora, Parkinson», indicó y cerró el grifo. Había como un pie de agua en la bañera. Parkinson sujetó la amplia base de la bomba e intentó manipular el mango. Apenas se movió.
Más fuerte, apremió Carrados, interpretando a la perfección cada sonido que escuchaba. Parkinson apretó los dientes y empujó fuerte otra vez. De nuevo pareció estar arremetiendo contra un muro. «Sigue intentándolo, tiene que ceder», dijo Max, animando a su mayordomo. «Así, déjame». Puso todo su peso sobre ello y por un momento estuvieron colgando como un grupo escultórico pronto para la acción. Entonces, en algún lugar, algo se quebró y el atasco cedió. «Sigue tirando hasta que se vacíe la bañera. Luego puedes decirles a los demás que dejen de dar golpes». Al girarse para asentir, Parkinson se encontró con que estaba solo, porque con pasos ligeros y silenciosos, Carrados ya estaba bajando los oscuros tramos de la amplia escalera. Seguramente no habían pasado ni 3 minutos cuando un caballero nerviosísimo, en el estado de semidesnudez que se considera tácitamente como un punctum caecum en casos de incendio, inundación y emergencias nocturnas, salió por la puerta del número 7 y dando tumbos por las escaleras fue a golpear en la puerta del número 9. Como no apareció nadie, con la rapidez de un muñeco en una caja de sorpresas, procedió a repetir la llamada, intercalándola con ocasionales «¡Oiga, oiga!», que gritaba a través de la abertura del buzón de la puerta. La bombilla que se encendió sobre la puerta no consiguió convencer al hombre de que hubiera alguien en la vivienda. El caballero seguía gritando a través de su estrecho canal de comunicación y exigió que le abrieran inmediatamente. Tan inmerso estaba en su tarea, de hecho, que no se dio cuenta de que alguien se aproximaba por el otro lado, y cuando la puerta se abrió de repente, un hombre gordo y con cara de sorpresa se lo encontró arrodillado ante su puerta. Eso fue lo que reveló la luz de su vestíbulo. El hombre llevaba los tirantes colgando y un gorrito de seda que se quitó rápidamente. «Es usted el señor Tedworth en el número 7, ¿no?», dijo el hombre antes de que su visita pudiera hablar. «¿Pero por qué se arrodilla usted, hombre? Permítame que le ayude a levantarse, señor». «Maldita sea», gruñó el señor Tedworth con indignación. «Me está usted inundando el piso. El agua está cayendo a cántaros por el techo de mi baño. La escayola está a punto de derrumbarse. ¿No puede usted detenerlo? ¿Tiene una cañería rota o qué?» «Algo será, supongo», contestó el del número 9 con tranquila indiferencia. «En todo caso, parece que ha parado ya». «Eso espero», fue la airada respuesta. «Ya es bastante desastre. Iré al administrador y presentaré una queja. Le diré lo que es esto, señor Belting. Este edificio se está convirtiendo en un pandemonio, señor, un verdadero pandemonio». «Totalmente de acuerdo. Iremos juntos y presentaremos una queja. 2 mejor que 1 y más efectivos», sugirió el señor Belting. «Pero esta noche no, señor Tedworth. No vamos a encontrar a nadie allí. La oficina estará cerrada. Digamos mañana». «No tenía intención de hacer nada tan idiota como ir allí esta misma noche. No estoy en condiciones de ir a ninguna parte. Si no meto los pies en el agua caliente de inmediato acabaré con un grave resfriado. Seguramente usted no se habrá dado cuenta, pero estoy calado hasta los huesos, empapado, señor mío». El señor Belting meneó la cabeza con compasión. «Siempre es un error intentar detener el agua que cae del techo», apuntó. «No deja de caer, ya sabe. Tiene que encontrar su propio nivel y demás». «No intenté detenerla, al menos no de manera voluntaria. Unas reparaciones me han obligado a modificar un poco nuestro piso. Se lo diré en confidencia. Estaba durmiendo en la bañera». Ante la revelación de tan notable catástrofe, el señor Belting pareció anonadado. Dio la impresión de que se le llenaban los ojos de lágrimas. Desde luego, tuvo que volverse y secarse las lágrimas de emoción antes de poder hablar. «¿No estaría justo debajo?», murmuró. «Pues creo que sí», replicó el señor Tedworth. «Me parece que no podía estar más centrado y más debajo. Se me vino encima toda la catarata en la zona de la oreja. Bueno, si puedo confiar en usted, ya que me dice que ha cerrado los grifos, daré por terminada nuestra conversación de momento». «Buenas noches», contestó el señor Belting, todavía temblando por la emoción. «Buenas noches o buenos días, para ser exactos».
Esperó con la puerta abierta para iluminar el primer tramo de escaleras mientras bajaba el señor Tubworthy. Antes de que se cerrara la puerta, otra figura apareció en silencio desde la oscuridad de los peldaños que conducían arriba. «¿Es usted el señor Beltin?», dijo el desconocido. «Mi nombre es Carrados. He estado investigando en el piso de arriba. ¿Le importaría dedicarme unos minutos?» «¿Qué? ¿Es usted Max Carrados?» «El mismo», sonrió el propietario del nombre. «Pase, señor Carrados», exclamó Beltin, no solo sin ningún embarazo, sino con verdadero afecto en su voz. «Pase, por favor, desde luego. He oído hablar mucho de usted. Encantado de conocerle. Por aquí, ya lo sé, ya lo sé». Puso una mano en el brazo de su invitado e insistió en acompañarlo en todo momento hasta que lo tuvo sentado en un sillón frente al fuego. «Parece que vamos a tener una gran noche. ¿Qué quiere tomar?» Carrados ignoró la amabilidad de la sugerencia y advirtió de esa manera de lo grave de la situación. «Me temo que no vengo en absoluto como amigo», indicó. «Mal asunto», replicó su anfitrión, «pero yo no puedo considerarlo de otro modo después de esto». «¿Oyó a Tubworthy? ¿No ha visto usted a ese hombre?» «Ya sé, lo he oído, pero no hay imaginación que realmente pueda reconstruir a Tubworthy. Ese relumbrón de pacotilla, en su inmensa complacencia porcina, su monumental soberbia, y durmiendo justo debajo. Dios, qué noche, qué noche. ¿Por qué íbamos a parar?» «¿Cree que yo tengo algo que ver con esto?» «¿Algo que ver, mi querido señor Carrados? Yo le concedo a usted todo el mérito glorioso de esta pieza asombrosa de humor chabacano en la vida real, como no he visto jamás en mi vida. De hecho, en un sentido legal y pecuniario, le hago a usted absolutamente responsable». «Oh», exclamó Carrados, comenzando a reír calladamente. Luego añadió: «Creo que podré salir de esta. Le remitiré al señor Carlyle, el investigador privado, y él sin duda tendrá unas palabras con el propietario, que es quien lo ha contratado. Y supongo que él volverá a echarle la culpa al ingenioso caballero que tantos quebraderos de cabeza les ha dado. ¿Imagina usted cuál es el resultado de mi investigación en el piso de arriba?» «¿Que si me lo imagino? No necesito imaginar nada, lo sé. No creerá que pensé ni por un momento que esos trucos tan simples, 2 tuberías intercambiadas y un encendedor automático, podrían confundir a un tipo tan inteligente como usted. Solo los preparé para confundir la crédula imaginación de los oficinistas y los porteros». «¿Entonces lo admite?» «¿Que si lo admito? ¡Santo Dios! Por supuesto que lo admito, señor Carrados. ¿Qué sentido tendría negarlo?» «Precisamente. Me alegra que lo vea así. Y sin embargo usted no parece un simple bromista. Me gustaría contar más ampliamente con su confianza y que me relatara cuál ha sido su objetivo». «Entre nosotros», contestó el señor Beltin, «no tengo ningún objetivo en absoluto. Pero me gustaría que tomara algo. ¿No quiere un café? La señora Beltin todavía está levantada, creo. Estaría encantada de tener la oportunidad de ofrecérselo. ¿No? Bueno, como usted quiera. Mi objetivo. Tiene que entender, señor Carrados, que soy un hombre con tiempo y medios suficientes para vivir acomodadamente aquí. Pero no soy un desocupado, un holgazán. Por el contrario, siempre estoy ocupado. No apruebo que ningún hombre pierda el tiempo sin hacer nada. Me interesan muchas cosas en la vida. Aficiones, si quiere usted llamarlas así. Y usted debería valorar ese hecho, porque es usted un criminólogo aficionado. Yo soy, entre otras cosas que no nos ocupan en este momento, un vengador privado. En todas partes la gente se está volviendo descuidada y negligente. Se ha instalado entre nosotros la era de la irresponsabilidad. Nadie se toma la molestia de mantener su palabra, de cumplir exactamente con sus obligaciones. A mi modo, humilde y callado, intento explicarle y mostrarle a la gente cuáles serán las consecuencias de su forma de actuar. Soy, de hecho, enemigo acérrimo de cualquier cosa que se parezca al descuido y la holgazanería. ¿Le hace gracia? En un punto de vista, contestó Carrados. Solo me preguntaba cómo le sonaría esa frase en este momento, digamos, al señor Tubworthy. El señor Beltin se tronchó de risa. «No me recuerde a Tubworthy o no podré continuar», dijo. «Con mi método sigo el sistema que Herbert Spencer seguía con los niños. Por supuesto, conocerá usted su tratado sobre la educación.
Si un chico terco insiste, después de varias advertencias, en manchar y destrozar su ropa, no se le reprenderá por lo que, después de todo, solo es un instinto natural y saludable que sea exagerado. Pero del mismo modo, por supuesto, no se puede imponer a nadie el castigo de comprarle ropa nueva. Cuando llegue el momento en que tenga que ir a un espectáculo o diversión, el pequeño Aragán no podrá ir con sus compañeros. No sería apropiado. Y además se sentiría avergonzado de ir con esos harapos. Comenzaría a ver la fuerza del pensamiento práctico y lógico. Muy bien, si un comerciante promete de forma explícita entregar su mercancía a una hora concreta y no lo hace, se encontrará con que ya no es posible entregarla. Por cierto, yo pago cuando recibo la entrega. Si un hombre se compromete a hacerme un artículo igual que otro y yo me tomo la molestia, señor Carrados, de señalarle con exactitud cómo lo quiero, y el resultado es, como lo es de manera habitual, una cosa completamente distinta, yo tendré que negarme a aceptarlo y lo rechazaré. He puesto los ejemplos más simples y evidentes, pero podría poner otros 1000. Por supuesto, todo esto no hace más que acarrearme molestias, pero así se establece un modelo. Veo que es usted un hombre peligroso, señor Beltin, apuntó Carrados. Si la mayoría de la gente fuera como usted, nuestro carácter nacional se iría al garete. La gente tendría que comportarse de manera adecuada. Si la mayoría de la gente fuera como yo, seríamos una molestia intolerable, contestó Beltin totalmente serio. Se pondría en marcha una reacción en contra de la chapucería y yo estaría a la cabeza. Yo siempre he estado con las minorías. Y en este caso, el presente caso se centra en el fregadero de la cocina. Está roto y gotea. Una razón trivial para poner en marcha una venganza tan elaborada, me dirá usted, pero sin duda recordará que 2 hombres discutiendo en cierta ocasión junto a una fuente por quien los 2 la utilizarían primero puso a media Europa en guerra, y que toda la tragedia del rey Lear acontece por una bobada en torno a una palabra. Yo no había visto los problemas del fregadero cuando cogimos este piso, pero el propietario me juró que haría todo lo que fuera necesario en la casa. ¿Es necesario poner un nuevo fregadero para sustituir el estropeado? Por supuesto. Bueno, usted ya sabe cómo son los propietarios. Seguramente usted sea uno de ellos. Te prometen el oro y el moro hasta que has firmado el contrato y luego te dicen que te vayas al infierno. Sugirió que probablemente habríamos sido nosotros los que habíamos roto el fregadero y que desde luego parecía muy recomendable poner uno nuevo. Una criada excelente que teníamos cogió un resfriado por estar con los pies empapados y se fue. ¿Iba yo a verme obligado a pagar un nuevo fregadero? Muy bien, pensé. Si la razonable queja de un inquilino no se tiene en cuenta, veamos qué piensa con las quejas nada razonables de 50. El método sirvió también a un propósito práctico. Cuando la señora Beltin supo de esa vieja historia de la tragedia del número 11, se puso muy nerviosa. Juró que no quería quedarse sola en esta casa por la noche bajo ningún concepto. «Querida», le dije, «no te preocupes en absoluto por los fantasmas. Yo haré el mejor fantasma que hayas visto en la vida y luego, cuando veas cómo se pone la gente, simplemente recuérdalo la próxima vez que oigas que alguien está manipulando a otros». Y francamente creo que ya nunca volverá a tener miedo de los fantasmas. «Gracias», dijo Carrados levantándose. «Se puede decir que he pasado una velada entretenidísima, señor Beltin. Confío en que su método de venganza social no le traiga muchos quebraderos de cabeza en esta ocasión». «¿Por qué habría de ser así?», preguntó Beltin con vehemencia. «Oh, bueno, los inquilinos se están quejando, la propiedad se está devaluando, el propietario puede pensar que tiene fundamentos legales para actuar contra usted. Pero yo podré encender el gas o utilizar el baño en mi propio piso cuando me plazca, ¿o no?». La cara sonriente del señor Beltin adquirió un aspecto malicioso, y esa malicia también tintineó en su voz. Carrados la percibió y al percibirla averiguó algo más. «Es usted un hombre prodigioso», dijo con la mano levantada en señal de rendición. «Me rindo. Dígame cómo lo ha hecho, ¿quiere?». Yo conocía al hombre que vivía en el 11. Su alquiler duraba hasta marzo, pero tenía un compromiso en el norte y debía marcharse.
Sus 2 meses de sobra no le preocupaban en absoluto, así que yo le subarrendé el piso, todo absolutamente legal, en términos puramente nominales, y no se lo comentamos a nadie. ¿Pero él devolvió las llaves? No, las dejó en la puerta y el portero las cogió. Oh, qué imprudente por su parte. Pero bueno, ¿acaso no puedo dejar mis llaves donde me apetezca? En todo caso, yo tenía otras. De verdad, señor Carrados, no imaginará que a menos que tuviera un absoluto derecho a estar allí, yo entraría en un piso, manipularía el gas y el agua, lo estropearía todo, rondaría arriba y abajo. Me voy, dijo Carrados. Tengo que sacar a mi gente de ahí cuanto antes. Buenas noches. Buenas noches, señor Carrados. Ha sido un gran privilegio conocerle. Lamento no haberle podido convencer.